18 de noviembre, miércoles de la 33ª semana del tiempo ordinario. Celebramos hoy la dedicación de las basílicas de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Oremos con el Salmo 97. El Señor revela a las naciones su justicia. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Victorén, toquen. Toquen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, celebrando la dedicación de las basílicas de los apóstoles San Pedro y San Pablo en la iglesia, nos hace una llamada poderosa de atención el Evangelio que hoy acabamos de escuchar. La palabra indica primero que después de Jesús haber saciado, haber atendido a la gente, haber dado de todo lo que podía darle a esas personas que lo seguían, apremia a los discípulos a que se vayan a la otra orilla, que se le adelantaran. Hay un detalle bonito en el Evangelio, que Jesús, siendo Hijo de Dios, sacaba momentos de calidad para orar, para hablar con su Padre. Y podemos preguntarnos nosotros, ¿qué tiempo le dedicamos a la oración? Fíjense bien, Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo, hecho hombre, buscaba momentos para comunicarse con su Padre del cielo. Esa oración que nos fortalece, que nos anima, que nos da el entusiasmo para seguir hacia adelante. Luego de orar, pues se pone en camino, se pone en marcha. A lo lejos la barca de los discípulos. Y dice la palabra que Jesús caminó sobre el agua. Jesús de madrugada se le acerca andando sobre el agua a los discípulos.
A veces Jesús viene a nuestro encuentro y nos asustamos. Tal vez no comprendemos que con una actitud, una acción, con un acontecimiento en la vida, es Jesús que viene hacia mí. Pero no les reconozco muchas veces por la falta de oración. Fíjense que Jesús estaba orando. Los discípulos iban luchando con el viento, con las olas. Estaban en el medio del mundo, totalmente desprovisto de todo. Jesús camina hacia ellos. Estos tienen miedo, quizás viendo que es un fantasma. A lo que Jesús enseguida les anima. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Esa palabra debe resonar mucho en nuestro interior y más ahora en estos tiempos de crisis. Hoy te dice Jesús una vez más, en ese mar en el que vives, en esas olas que te ahogan, en esos vientos que te sacuden, Jesús una vez más nos dice, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Como Pedro también, seamos valientes. Señor, si eres tú, permíteme ir hacia ti, caminando sobre el agua. En este sentido, Pedro recibe la fuerza de Jesús y camina sobre el agua. Verdaderamente caminó, pero iba caminando con la fuerza de Jesús. Es la fuerza de Cristo la que nos mueve a caminar por encima de cualquier tempestad, cualquier problema, cualquier angustia, cualquier enfermedad, cualquier viento fuerte, recio que me quiera tumbar en mi vida. Es con la fuerza de Cristo que podemos vencer, que podemos mantenernos de pie en esas olas, en esos avatares de la vida. Jesús le dice, ven. Pedro bajó y caminó, echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Así vamos nosotros también, caminando como contracorriente hacia Jesús, pero vamos con la fuerza de Él. Es Él el que nos lleva. Pero llega un momento en la vida en que como Pedro también podemos sentir miedo, dudar y empezar a hundirnos. ¿Cuántas veces has sentido miedo en tu caminar? ¿Has dudado del poder de Dios? Y Jesús, una vez más, te dice, ánimo, no tengas miedo. Y puede que al estar sintiéndome que me estoy hundiendo, como Pedro también, exclamemos, Señor, sálvanos, socórrenos. Jesús, dice la palabra de Dios, enseguida extendió su mano, lo agarró y le dijo, qué poca fe, ¿por qué has dudado? Si yo estoy contigo, hoy te dice a ti Jesús, en medio de esta enfermedad, en medio de este sufrimiento, de esta crisis, de esta pandemia, ánimo, qué poca fe, ¿por qué has dudado de mi poder? Yo te muestro todo, yo te lo daré todo, pero confía en mí. Pidamos a Jesús en este día que aumente nuestra fe, que nos fortalezca. Y como Pedro también en medio de nuestras necesidades gritemos, Señor, sálvame, socórreme. De esta manera, muchos también se darán cuenta de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Terminemos nuestra oración. Amado Jesús, te presento mi corazón atribulado, mi fe a veces tan pequeña, mis inquietudes y dudas a veces tan grandes. En medio de la tormenta interior que vivo, ayúdame a verte caminar hacia mí. Regálame la gracia de descubrirte en medio de todo y de todos, para asirme de tu mano con fuerza y recuperar la paz, la certeza, la esperanza que solo viene de ti y por ti. Amén. Les habla el Padre Manuel Díaz y en este día te invito a que no tengas miedo. Ánimo, no tengas miedo. Hoy una vez más Jesús nos dice, Él está con nosotros.
Jesús, bendícenos con tu gracia y con tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.